día tenemos tantas noticias, sobre todo desde el mundo jurídico, que creo que es obligatorio repasar algunos de los hechos más importantes que han ocurrido esta semana en el Perú. Para esto está con nosotros el profesor de Derecho, Walter Albán, y bueno, ustedes saben que ha tenido muchos cargos en el sector público, pero nos quedamos con docente PUC por ahora. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, Rosa María. Bueno, vamos a hacer un rápido recuento de los hechos de connotación jurídica más graves de esta semana. Se fugó un juez supremo, lo cual es una vergüenza, pero en fin, se fugó. ¿Qué puede hacer el Estado peruano frente a este hecho? Y lo que todos nos preguntamos es, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿Qué hay en el procedimiento que sea tan arcaico, ¿no es cierto?, que permita que este procedimiento ante juicio favorezca a una persona que quiere evadir la acción de la justicia. Bueno, definitivamente lo que ha ocurrido creo que ya es como el colofón de algo que desde tiempo atrás se ha venido arrastrando. Fue evidente que la denuncia contra el señor Inostroza, creo que fue en el mes de julio, Exacto. Y el Congreso se movió con una lentitud enorme, ¿no? Y con evidente resistencia, digamos, a que la situación pudiera esclarecerse y que lo dejaran ya en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto ya tiene su parte, digamos, más grave ahora último, porque como ya se ha conocido, una vez que por fin se toma la decisión, esto no se comunica al Ministerio Público y el señor Inostroza, como era predecible, ¿no es cierto?, no obstante tener un mandato de, para no salir del país, ¿no?, de tener que permanecer aquí, bueno, ha salido por una frontera y ha burlado, digamos, cualquier tipo de control. Lo que llama la atención, sin embargo, es por qué la Fiscalía de la Nación no reclamó, ¿no es cierto?, un hecho que era público y notorio, más allá de la responsabilidad que hay dentro del propio Congreso por no haber enviado. No, además hay que decir una cosa, todos los recaudos no se han enviado al juez, perdón, a la Fiscalía, y ya la Fiscalía pidió ayer orden de captura internacional. Claro. O sea, sin recaudos. ¿Por qué no le pidió antes? ¿Por qué no ordenó o pidió detención? ¿Por qué no? Yo creo que es lo extraño en todo esto, ¿no? Uno podría, digamos, pensando bien, hacerse a la idea de que faltan reflejos, pero creo que por todo lo que hemos visto en este caso y lo que implica el señor Inostroza, ya eso no nos satisface, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que sea llevado a la justicia? Porque obviamente el señor Inostroza es un hombre, ¿no es cierto?, con cierta pericia en el mundo del derecho, sabe que tenemos un convenio de extradición con España y obviamente se va a mudar a un país, ¿no?, cercano con el que el Perú no tenga convenio de extradición, que es lo lógico, ¿no? Bueno, Inostroza si algo ha demostrado es que es un vivo, ¿no? Y creo que no hace las cosas sin tener bastante ya planificado qué es lo que más le conviene. Y yo creo que es muy difícil que pueda él finalmente ser capturado y llevado a proceso, porque efectivamente va a tomar todas las medidas para que no pueda o no quepa esta posibilidad. De hecho, sabemos que ha ido a pedir refugio, ¿no? Asilo, sí. Asilo. Derecho de asilo en la comisaría de Madrid. En una comisaría en Madrid, y bueno, ha sido rechazado como era natural, pero creo que él va a intentar de todas maneras vender la idea de que es un perseguido político, ¿no? La típica. Claro. Bueno, ese es un clásico. Ahora, regresamos a otros temas complicados de esta semana. Keiko Fujimori tenía una orden de detención preliminar, no preventiva, sino la preliminar, la que se da en la primera etapa de la investigación fiscal. La sala, el colegiado, ha señalado ayer que esa resolución emitida por el juez Richard Concepción es una resolución nula, nunca nació, y por lo tanto otro juez tiene que emitir una nueva resolución, lo cual parece inconducente por los plazos. Pero mucha gente, que puede caerle muy mal a la señora Fujimori, dice, pero ¿por qué la han soltado? ¿No? ¿Qué opina de esto? Bueno, yo ya me he pronunciado sobre esto, creo que no había base suficiente para ordenar esa prisión preventiva, me parecía muy difícil que se pudiera sostener. Ahora bien, a pesar de que ella en su momento se expresó diciendo que el Poder Judicial se había pues afirmado como independiente cuando decidieron, el mismo juez, Carhuancho, decidió la prisión de los esposos Humala, esta vez a ella la ha beneficiado, digamos, la situación de los Humala, porque
como recordamos, la sentencia del Tribunal Constitucional, que por fin, después de 10 meses casi, les devolvió la libertad a ellos, estableció una serie de parámetros que son los que de alguna manera condicionaron la decisión que ha tomado ahora la sala en la que se había apelado la medida de prisión preliminar. Ahora, lo que tiene que quedar claro para todos es que una prisión preventiva tiene que ordenarse cuando esa sea, digamos, la última medida que se toma. Así O sea, es. ni siquiera Inostroza mereció una detención preventiva. Con un arresto domiciliario, ¿no es cierto?, lo tenían restringido, confinado. ¿Por qué los jueces tienden, y los fiscales a solicitar y los jueces a conceder, digamos, la medida más restrictiva de derecho cuando tienen otras que pueden solicitar? Definitivamente yo creo que hay una distorsión que venimos arrastrando hace tiempo y esto se aplica en diferentes procesos. Como sabemos, la característica general en el sistema judicial peruano es la lentitud y por tanto, como los plazos se pueden vencer, hay, creo, la característica, digamos, la tendencia a pedir que todo se declare complejo y que todo tiene que ser, digamos, bajo parámetros que impliquen que no puedan tampoco estar en condición de comparecencia quienes están procesados. Esto es un error y esto hay que corregirlo, ¿no es cierto? Efectivamente hay otras medidas menos graves que se pueden adoptar. Hay que decir que, no sé si ya estamos en el 70 o en el 60% de los presos en el Perú son gente sin sentencia, que está bajo prisión preventiva, lo cual es una barbaridad. Hay gente que pasa 3 años preso y después lo absuelven. Sí, y este problema que, como digo, es histórico, porque incluso antes, hasta la década del 90 por lo menos, el 70% de la población penitenciaria estaba todavía en proceso, no tenían condena. Creo que ha bajado al 60 o al 50. Estamos entre el 50 y tantos, exactamente, ¿no? Ha bajado. Como un gran éxito, digamos, Así pero de todas es. maneras es un desastre para la Administración de Justicia tener miles de presos que si no revisten peligrosidad social no tendrían por qué estar en una prisión costándonos plata a todos los peruanos. Así Y además, es. desde el punto de vista de los derechos fundamentales, restringiendo la libertad, que es lo único que te puede quitar el Estado. Muchísimo, y generando también condiciones para que la corrupción se multiplique en el sistema judicial, ¿no? Eso es evidente. Ese es además un problema adicional. Ahora, hablando de la corrupción en el sistema judicial y en el Ministerio Público, digamos, en todo el sistema de justicia, ¿usted cree que hay un punto de quiebre a partir de los audios del Callao? ¿O vamos a...? No, hay gente que cree que estamos saliendo y hay gente que cree que nos estamos hundiendo. ¿No es cierto? ¿En qué momento estamos? No, yo creo que estamos por fin, ¿no es cierto?, apreciando el gravísimo problema de corrupción que ya existía, por supuesto, en el Estado peruano y en el sistema judicial en particular, pero me da la impresión que antes era una corrupción que podríamos calificar como tradicional, ¿no? Las coimas para favorecer a quien podía pagarlas. No, ahora lo que tenemos en el Perú es una economía ilegal enorme, que en una economía informal como la que seguimos todavía padeciendo, 70% promedio se entiende que la economía es informal, tiene al narcotráfico como la locomotora de esa economía ilegal y junto a eso otras actividades ilícitas, el oro ilegal, la explotación de oro, trata de personas, tráfico de inmuebles. Hay mafias organizadas que hace tiempo se dieron cuenta que el mejor negocio es invertir en política. Y en Poder Judicial, y en jueces. Pero por supuesto, y entonces ya están, digamos, estableciendo o han establecido desde años atrás redes, ¿no?, en el sistema judicial, pero también tienen, digamos, actores políticos y en algunos casos son hasta los propios protagonistas, porque ya no es que le paguen a alguien para que proteja sus intereses, sino que están ellos directamente involucrados. Claro, estos 10 o 12 que se fueron en los cuellos blancos del puerto representan ese tipo de estructura, ¿no? Empresarios, abogados, jueces y auxiliares, todos vinculados para mantener, como decía Walter Ríos, la hegemonía. Claro, pero eso hay que verlo también en el contexto. A ver, nosotros somos el país, el primer exportador de cocaína. El 80% de la cocaína que sale del Perú sale del Callao. Las mafias que hay en el Callao son enormes. El señor Caracol es todo un personaje, por eso, porque dentro o fuera del penal sigue controlando mucho de toda esta organización. Y hace tiempo que Chimpún Callao, esta organización política que surgió allí bajo el liderazgo del señor Curi en su momento, pues tejió lazos con estas mafias. Por tanto, gobierno regional, gobiernos municipales, todos están metidos y por supuesto Poder Judicial, policía también. Si no lo sabe nuestra audiencia de estudiantes, César Inostroza Pariachi fue el
presidente de la Corte Superior del Callao. El antecesor de Walter De Ríos. Walter Ríos. Ujú, ¿Ya? Entonces así es. ahí se imbrica, por eso es que hablaban tanto por teléfono, para hablar de cómo iban a mantener la hegemonía, ya no en la Corte Superior del Callao, sino en la Corte En la Suprema. Suprema, por supuesto. La aspiración era llegar a un escenario nacional para controlar mucho más, porque estas redes están articuladas. Claro, Entonces, ahora, hay que decir una cosa en favor de los jueces del Callao. Primero, que es desde el Callao donde se devela, ¿no?, fiscales que no son corruptas, al contrario, que luchan contra eso. Y la queja de Walter Ríos es que no tenía toda la corte, tenía media corte. Podía controlar la mitad. O sea, entonces, pensemos que hay una mitad sana que está tratando de curar, bueno, ¿no? yo que he estado hasta hace poco como director ejecutivo de Proética, ¿no es cierto?, trabajando directamente en el tema de la corrupción, siempre he sostenido en el Estado peruano, donde ya se ha producido una infiltración enorme, ¿no?, de estas organizaciones criminales y la corrupción ha crecido al nivel que ya ahora nos damos cuenta. Hay gente valiosa, hay gente rescatable en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la propia policía, pero me temo que son los menos y son aquellos con los cuales hay que hacer alianzas. Pero si no fuera por esas personas, no estaríamos en el estado en el que estamos Sin ahora. duda, sin duda. Bueno, hemos repasado ya la fuga de César Nostroza Patriachi, la corrupción en el Callao, el caso de Keiko Fujimori. Hay un tema también que nos preocupa mucho en estos días y tiene que ver con la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una válvula de escape en la Constitución para justamente nivelar la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo. El Congreso, vía reglamento, yo considero de forma inconstitucional, cercenó esta facultad del presidente de la República, imposibilitando presentar cuestiones de confianza por razones normativas o de control político. O sea, sobre qué se puede presentar, ya no sé. ¿No es cierto? Se ha impugnado a través de una acción de inconstitucionalidad esta decisión y el TC tiene que resolver. Hoy día se está debatiendo en el Congreso de la República una modificación metida por el fujimorismo así por debajo para justamente alterar la forma de votación del TC y que no puedan modificar exitosamente lo que ha hecho el Congreso de la República. Sí, este es un tema bien delicado, muy grave además, y creo que hay que denunciarlo y hacerlo público. El Congreso, porque no es solo el fujimorismo, es el APRA también, Por ¿no? supuesto. Porque además la iniciativa vino del señor Mulder. Trabajan juntos. Exactamente, y a veces es como la locomotora Mulder de esta mayoría fujimorista, ¿no? Está claro, en el diseño de la Constitución actual, la idea del equilibrio de poderes es que todo el poder que tenía ya el Congreso pudiera ser de alguna manera neutralizado cuando el Ejecutivo y el Presidente de la República, bajo determinadas circunstancias, podía plantear una cuestión de confianza. ¿Qué tiene que hacer el reglamento del Congreso, que es para regular a los congresistas, claro, ¿no es cierto?, que pueda, sobre texto de diseñar, digamos, algunas medidas limitativas, quitarle una atribución que la Constitución le ha dado al Ejecutivo? Creo que eso es groseramente inconstitucional. Pero groseramente, ¿no es cierto? Pero, claro, por eso es que yo digo que todas estas cosas hay que verlas en su integridad. Acordémonos cómo este mismo Congreso y estas mismas personas querían bajarse a 4 magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que les interesaba es tener un tribunal amarrado, que les, digamos, respalde todas las barbaridades que quisieran. Que era lo mismo que quería Montesinos, ¿no? Es el viejo sueño de cualquiera que tiene el poder absoluto. Cuando se dieron cuenta que 4 era mucho, dijeron, bueno, ya 1 por lo menos, como para quitarles la mayoría. No pudieron porque, como sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y pidió que eso se archivara, ¿no? Bueno, la situación quedó entonces en que no lo controlan porque no tienen mayoría, pero sí, por ejemplo, tienen el convencimiento de que no hay 5 votos para contradecir una decisión de ellos. Yo creo que el tema de la prensa ha sido una cuestión que tiene, digamos, una explicación aparte, ¿no? Pero cualquier otro tema muy difícil, que hayan 5 votos en el Tribunal Constitucional para que le declaren algo inconstitucional al Congreso. Y en la cuestión de confianza, si bien es verdad de que lo normal es que vaya al tribunal y el tribunal declare que es inconstitucional, esto se veía venir que no gozaba de los 5 votos, no había un buen pronóstico. El doctor Ferrero y el doctor Sardón, el doctor Ferrero es el ponente, evidentemente votan como el fujimorismo quiere, lamentablemente hay que decirlo, pero es así, a los votos me remito. Y el doctor Blume, que como en inglés se llama, es el swing vote, es el presidente del tribunal en este momento, tiene mucha presión y no va a votar con los otros 4.
Claro. Eso nos queda más o menos claro a todos. Entonces, se preveía que iban a dar una sentencia interpretativa para limitar las facultades del Congreso. O sea, la mayoría Así es. no podrían declararlo inconstitucional Constitucional. porque no habían los 5 votos, pero podían interpretar la modificación reglamentaria para que no sea tan grosera esta afectación de Así las es, atribuciones así es. del Poder O sea, que Ejecutivo. caiga el gabinete entero puede ser, pero no que se toque la afectación de las competencias mismas del presidente. El proyecto, ¿qué propone? El proyecto lo que dice en síntesis es que ahora también para interpretar se requieren 5 votos, ¿no? En consecuencia, esto ya es una cosa que ha sido trabajada. Bueno, se parece mucho a las cosas que hacían Montesinos en el Congreso, ¿no? supuesto. Igualitas eran. En Yo un momento creo se que- necesitaban algo así como 6 votos para declarar una norma inconstitucional. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Antes eran 6. 6. Y eso era una norma Montesinos. No mayoría, no. 6 de 7. En fin, tenemos un minuto más antes de despedirnos y yo quería una breve explicación sobre una cosa, digamos, que muchos nos preguntan. Keiko Fujimori, Nadine Heredia, en fin, otros políticos que participaron en la campaña presidencial del 2011 han sido acusados de lavado de activos por recibir fondos de campaña y no declararlos a la OMPE. Yo sostengo hace mucho tiempo que eso no es delito de acuerdo a los tipos penales que tenemos en el Código Penal. Pero, digamos, ha habido controversia. Ahora ya no hay tanta, ¿no? Pero cuando era el caso de Humala, todos decían que tenían que ir presos. Y ya ha cambiado un poco el criterio. Definitivamente creo que hay que distinguir entre lo que, digamos, cuando hablamos de corrupción, aportes de campaña, de lo que es ya recibir coimas. Creo que esa es una primera distinción que no se ha querido hacer muchas veces. Creo que efectivamente yo coincido en que forzar la figura, el hecho de no haber querido legislar para señalar que recibir aportes de campaña y no declararlos debe ser delito, Así es. el hecho de que nunca se ha querido, ¿no? Y es uno de los temas que va a entrar a la consulta popular, pues esto ha llevado a que fuercen la figura para hablar de lavado de activos. Ahora bien, creo que los 10 meses que han pasado en prisión los señores Humala, donde el Ministerio Público decía todo el rato que ya iba a acusar, ellos fueron liberados creo que en mayo, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy no hay acusación. Octubre no hay acusación. Entonces esto hace ver que en el caso también de los aportes de Odebrecht, la señora Keiko Fujimori no tendría por qué pasar por el mismo calvario. Yo no entiendo por qué Pero no hay una salen y situación- dicen, sí, recibimos plata de Odebrecht, la ocultamos porque ocultamos el nombre de todos nuestros donantes. Claro, Hemos pero- cometido una falta administrativa, sí, pero ya pues... La señora Keiko Fujimori sí podría ser investigada, a mi juicio, por lavado en lo que tiene que ver con los aportes de Joaquín Ramírez. Eso es otra Porque historia. una cosa es que yo no sospeche que la plata de Odebrecht viene de fuente ilícita, Así es. a que alguien que no se sabe de dónde tiene la fortuna que maneja y que viene siendo el mecenas de la organización política y en ese momento secretario general, ¿no es cierto? Yo Pero, ahí ojo, sí tendría que haber sospechado, ¿no? Esas son las elecciones del 2016. Claro. Es otra elección. Entonces hay que abrir otro proceso. No, por supuesto, yo Pero no sí digo está- que sí sea el estamos, mismo. estamos de acuerdo porque efectivamente lo que presume el tipo es que tú debes conocer O sospechar. o sospechar, presumir que el dinero es ilícito. ¿Cómo vas a presumir eso de una empresa que opera formalmente en el Perú y en el mundo entero? Es imposible. Así es. Pero en fin. Hola, soy Max Kaiser y esto es KS Report. Por cierto, sepan que nos acercamos a nuestro 10º aniversario en RT, una década en la cual este programa ha transformado por completo la economía mundial. ¿Stacy? La verdad es que solemos ir bastante por delante de JP Morgan, que siempre ha seguido nuestros pasos. Si recuerdas, nosotros fuimos los creadores de la campaña Compremos Plata y hundamos a JP Morgan, que hizo que la entidad se deshiciera de todas sus posiciones cortas respecto a la plata y adoptara una muy larga, convirtiéndose gracias a nosotros en el mayor tenedor de este metal de todo el mundo. Luego empezamos a hablar del Bitcoin y entonces ellos crearon también su propia moneda. Vamos, que primero lo criticaban y luego
se han subido al carro. Y también dijimos que el dólar pronto sería cosa del pasado, como les ha pasado a todas las divisas fiat. Pues bien, ahora va JP Morgan y publica un informe para sus clientes de banca privada, los que cuentan con un patrimonio superior a los 20 millones de dólares, en el que dice lo siguiente: a pesar de insistir ante los medios, es decir, ante el ciudadano de a pie, no ante sus clientes más privilegiados, en que todo va fenomenal. ¿Estamos ante el fin del privilegio desorbitado del dólar? Insisto, se trata de JP Morgan dirigiéndose a sus clientes. El dólar puede perder su estatus dominante a nivel mundial. ¿Cómo afectaría eso a los inversores? De lo primero de lo que se hace eco es del papel de China, señalando que el gigante asiático vuelve a ocupar el lugar que había tenido durante miles de años. Y si no, fíjate en este gráfico tan llamativo sobre el porcentaje que representa el PBI chino respecto al total mundial desde el año 1 después de Cristo, que, como ves, alcanzó su máximo nivel en 1820 con un 35%, para posteriormente desplomarse por culpa del Reino Unido y de la Compañía de las Indias Orientales, que fueron los causantes de las guerras del opio. Y es que el Reino Unido básicamente era, por aquel entonces, un narcoestado, con una compañía de las Indias Orientales que aportaba una gran parte de la riqueza del Reino Unido gracias al comercio del opio, con el que lograron que China se convirtiera en una nación de adictos con almacenes llenos de opio. China intentó evitarlo y contraatacar, pero lo único que consiguió fue que el Reino Unido, que contaba con una marina mucho más poderosa, los acabara bombardeando y haciéndose, en virtud de los tratados de paz posteriores, con territorios como Hong Kong que ahora vuelven a estar de actualidad. Pues bien, el caso es que durante estos años de guerra, China se sumergió en su época más oscura. Sin embargo, ahora, según JP Morgan, el gigante asiático vuelve a despertar. Así es. China y también la India han sido las economías dominantes a lo largo de la historia, mientras que el experimento estadounidense ha sido una especie de anomalía que parece tocar a su fin. El caso es que la utilización del dólar no deja de disminuir trimestre a trimestre, a punto de caer ya por debajo del 50%, cuando después de la Segunda Guerra Mundial creo que estaba en torno al 75%. Pues bien, cuando se alcance ese umbral, entonces podrá decirse que el dólar ha dejado de ser la divisa dominante a nivel mundial, lo cual hará que en Estados Unidos los precios suban, porque cuando se pierde el privilegio desorbitado de contar con la divisa de reserva mundial, hay que empezar a pagar un precio real por las cosas, como hacen el resto de los países. Y la inflación, que lleva 30 o 40 años enmascarada por este privilegio desorbitado, se situará en niveles reales, provocando con ello un desplome de la calidad de vida. Lo del privilegio desorbitado es una expresión que acuñó el que fuera presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, antes de que su país exigiera que se le devolvieran los 300 millones de dólares en oro que tenía depositados en territorio estadounidense y con los que Estados Unidos apoyaba supuestamente su divisa. Y lo cierto es que Francia se atrevió a poner en evidencia a Estados Unidos, porque se trata de un país muy especial en lo que a la riqueza y al almacenamiento de valor se refiere, con una población que es totalmente contraria a la inflación, como demuestra el movimiento de los chalecos amarillos, que obedece en esencia a la pérdida de poder adquisitivo, algo que obsesiona a los franceses. El caso es que, según Valéry Giscard d'Estaing, gracias a su privilegio desorbitado, Estados Unidos tenía la capacidad de emitir moneda y de conseguir bienes del resto del mundo, cosa que ahora parece tocar a su fin, en parte también por culpa del auge de China, no solo por la mala gestión del dólar en Estados Unidos. China está dejando de ser un fabricante de productos baratos, que es lo que nos ha vendido la élite estadounidense, trasladando al gigante asiático la mano de obra y la cadena de montaje con el argumento de que eso añadiría valor a la economía de Estados Unidos. Este otro gráfico de JP Morgan refleja los beneficios de la producción de los sectores de bajo valor añadido en azul claro y de los sectores de alto valor añadido en azul oscuro. Pues bien, como vemos, las ganancias de estos últimos no dejan de subir en los últimos años, lo cual también tiene mucho que ver con lo que está pasando con Huawei, la tecnología, 5G y la inteligencia artificial, sectores de alto valor añadido en los que China va muy por delante de Estados Unidos y en los que este último tardará tiempo en situarse al mismo nivel, porque fíjate todo lo que ha tardado China. Y es que la innovación no es algo que pueda enseñarse, sino que se trata de un proceso de décadas que surge de la producción y de la cadena de montaje, que es donde se detecta. Por eso Alemania sigue innovando, aunque China va muy por delante de todos.
Ya que hemos hablado de las guerras del opio y de que el Reino Unido fue en su día un narcoestado, por establecer una comparación con la época actual, cualquier traficante de drogas estadounidense lo primero que le recomienda a uno es no colocarse con su propia mercancía. Sin embargo, Estados Unidos ha decidido colocarse con una droga muy concreta, el narcisismo, pensando que podría exportar todos sus puestos de trabajo a China, Sí, pero manteniendo su presuntuoso estatus. ese privilegio desorbitado Sí. es lo que nos ha vuelto idiotas al pensar que los demás países seguirían mandándonos cosas gratis. La presunción se ha convertido en el elemento más importante de la producción económica de Estados Unidos, donde existe la idea de que lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir presumiendo de trabajar que se encarguen ellos. Algo que está muy relacionado con el auge de las redes sociales y con las aspiraciones de la generación del milenio y la generación Z, cuyos miembros con lo único que sueñan es con convertirse en estrellas de YouTube, para alimentar aún más su carácter presuntuoso. Así funciona la economía en Estados Unidos y la verdad es que eso recuerda mucho a lo que decíamos de colocarse con su propia mercancía, porque Estados Unidos ha decidido trasladar a otro país su mecanismo de generación de riqueza y la presunción no es un sector que vaya a reportar beneficios a largo plazo. Tú has sido banquero y todos los banqueros saben que cuesta mucho mantener la riqueza. De hecho, la mayor parte de las herencias acaban desapareciendo al cabo de 2 o 3 generaciones. Pues bien, lo que hemos heredado nosotros en Estados Unidos ha sido la riqueza de las generaciones previas. En plan, como me he heredado $20 millones, ya no necesito trabajar. Puedo dedicarme a presumir y a vivir bien, y aún así voy a seguir generando ingresos, que es justo lo que hemos hecho. Convertir en capital privado nuestra grandeza pasada. Y claro, China está encantada de hacerse con ese capital, porque se lo hemos regalado abiertamente. Cuando uno dedica años de su vida a la gestión monetaria, como ha sido mi caso, se da cuenta de que generar riqueza es tan difícil como conservarla. Y por lo general hay una regla no escrita que dice que al cabo de la tercera generación la riqueza se pierde. Está el fundador, que es el que amasa la fortuna, luego viene la segunda generación, que no la hace crecer, y finalmente llega la tercera, que es la que la derrocha. Algo que se repite seguramente en un 90% de los casos. Pues ahora llega JP Morgan, un banco que se ha beneficiado enormemente del contribuyente estadounidense, del Tesoro, de la Reserva Federal, del dinero gratuito y de una serie de protecciones especiales que recuerdan a las mafias. Y dice lo siguiente. Nuestra conclusión es que muchos de nuestros clientes tienen en sus carteras una exposición al dólar mayor de lo aconsejable, exposición que en este punto del ciclo económico creemos que debería estar más diversificada, por lo que en muchos casos recomendamos invertir también en otras divisas de países del G10, divisas asiáticas y oro. Aquí tenemos un gráfico con la asignación actual de capital por parte de los clientes internacionales de JP Morgan. El color azul oscuro representa el dólar, que supera el 80% y que según el banco debería constituir únicamente el 40%. La entidad también recomienda aumentar la exposición al euro, duplicándola prácticamente, así como a la libra esterlina, aunque no sé si eso tiene mucho sentido, la verdad, manteniendo la exposición al yen. Pero lo que más recomienda incrementar es la exposición tanto al franco suizo como al oro. Este último representado por la franja oscura que vemos arriba del todo, en la barra de la derecha, y que según JP Morgan debería situarse entre el 5 y el 10%. Es decir, que la entidad recomienda a sus clientes más ricos que si quieren mantener su patrimonio, tengan también un grado de exposición al oro, cosa que, como ya hemos contado nosotros en otras ocasiones, actualmente no sucede, con una exposición que se sitúa por debajo del 1%. Y yo creo que del Bitcoin podría decirse lo mismo en lo que a la gestión del patrimonio se refiere. Pues el franco suizo no debería estar en la lista, porque el Banco de Suiza está llevando a cabo todo tipo de tejemanejes financieros con todas las acciones que está comprando, por lo que se encuentra tremendamente expuesto. Yo cambiaría al franco suizo por el rublo, que se apoya en el oro, porque Rusia no solo tiene muy poca deuda, sino que además cuenta con una de las mayores posiciones en el metal. Eso lo primero. Y lo segundo sería diversificar el oro con el Bitcoin, es decir, invertir la mitad en el metal y la mitad en la criptodivisa. Y también recomiendan invertir en el renminbi, al que actualmente los clientes apenas tienen exposición, en la misma proporción que en el oro.
Recuerdo, todas estas recomendaciones sobre cómo proteger la riqueza son de JP Morgan, no de algún iluminado, como les gusta llamarlos a los medios tradicionales, que ha salido de debajo de las piedras. Y encima, el mensaje del banco va dirigido a sus clientes internacionales de banca privada, no a los ciudadanos estadounidenses. De los en torno a 100 billones de dólares que hay en cuentas gestionadas en todo el mundo, menos del 1% están invertidos en lingotes de oro. Pues bien, si ese 1% se invirtiera en el Bitcoin, ahí es cuando se alcanzaría el nivel de los 100.000, 200.000 o 300.000 dólares. Igual que el oro. Sí, pero el oro ya mueve como 7 u 8 billones de dólares. El Bitcoin solo 200.000 millones. Ahora bien, en cuanto la gente deje de invertir en el dólar y empiece a hacerlo en dinero duro, el Bitcoin subirá entre 25 y 30 veces más rápido que el oro. A lo que voy con el oro pasa lo mismo. Es que los que más oro tienen son los países y los inversores más ricos. Y si ahora van y duplican o triplican su inversión en el metal, como recomienda JP Morgan a sus clientes de banca privada, el precio del oro podría llegar a superar los $2.000. Sí, pero mientras que el oro puede pasar de los $1.500 a los 4.500, 5.000 o 6.000, el Bitcoin puede hacerlo de los 10.000 a los 50, 60, 70.000 o más. Una subida porcentual mucho mayor. Hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Y por cierto, pueden minar bitcoins usando su propia conciencia. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Dan Collins, nuestro experto en China, donde vivió 20 años y dirigió varias empresas. Dan también es responsable de investigación de mi fondo, Heisenberg Capital, y ostenta un alto cargo en una empresa de seguridad cibernética. Bienvenido de nuevo, Dan. Hola, Max. Es un placer estar de nuevo. Muy bien, vamos a hablar de China, cuyo auge está presente en todas las noticias, aunque a veces cuesta distinguir lo que es propaganda y lo que es realidad. Corre el rumor de que el gigante asiático tiene previsto la construcción de una nueva ciudad portuaria en Pakistán. ¿Es así, Dan? Se trata de una noticia de lo más interesante, a pesar de que los medios tradicionales no parecen haberse hecho eco de ella. Resulta que China y Pakistán han firmado un acuerdo para el puerto de Gadar, una zona poco desarrollada del territorio pakistaní, donde China ya ha construido un puerto, y donde ahora tiene previsto construir una base militar y, sobre todo, una ciudad entera siguiendo el modelo de la ciudad china de Shenzhen, desplazando a 500.000 chinos a esa localidad pakistaní, en lo que constituye un ejemplo de un tipo de imperialismo jamás visto hasta ahora. Ahora bien, al preguntarles a algunos amigos que tengo en Pakistán si estaban preocupados por el tema, la respuesta que me han dado ha sido que no, que la zona está repleta de cobre, de mineral de hierro y de otras muchas materias primas. Lo que pasa es que aún no se ha desarrollado. Y lo que va a hacer China es construir primero una base militar y luego una ciudad entera, el puerto ya lo tienen, pudiendo así extraer los minerales del suelo. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, lo más interesante para China es que va a contar por primera vez con una base militar al otro lado de la India, donde se han producido muchos conflictos armados, como la guerra con la India de los años 70 o los conflictos recientes, dando lugar con ello a un cambio a nivel geopolítico en el estrecho de Hormuz que hará que Estados Unidos no vaya a poder bloquear el paso del petróleo del Medio Oriente por el estrecho y que el petróleo iraní pueda enviarse a través del puerto de Gadar hasta la propia China. Vamos, que se trata de un avance importantísimo para China a nivel geopolítico y encima, como avanzan tan deprisa, seguro que les estarán dando muchos quebraderos de cabeza a los estrategas del Pentágono. Mire, voy a ser sincero, me han hecho llegar estas preguntas hace 5 minutos y la verdad es que hasta ahora no tenía constancia de esa noticia, de que China iba a construir esa base y esa ciudad en Pakistán. Algo de lo que los medios tradicionales no se han hecho ni el más mínimo eco. El caso es que esta zona de Pakistán hace frontera con Irán y está enfrente del Golfo de Omán y cerca de Arabia Saudí, donde Estados Unidos tiene previsto enviar tropas. Vamos, que como acaba de señalar usted, la geopolítica de la región va a ponerse patas arriba. ¿Es posible que estalle un conflicto armado? ¿Cómo cree que pueden desarrollarse los acontecimientos desde el punto de vista de la estrategia? A ver, el Golfo Pérsico va a estar de lo más saturado.
Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo del mundo y además sigue controlando todas las rutas marítimas del planeta. Pero luego está Irán, que ha capturado últimamente varios barcos británicos y del que tenemos una imagen muy equivocada, porque tendemos a considerarlo una teocracia, cuando no lo es, con una guardia revolucionaria que controla grandes superficies de territorio en el Oriente Medio, como en el este de Irak, que también controla a Hezbollah en el Líbano y que encima son unos grandes expertos en seguridad cibernética, seguramente los cuartos o los quintos a nivel mundial. Por tanto, Irán va a convertirse en todo un desafío para Occidente. Y en cuanto a China, el gigante asiático acaba de anunciar su apropiación de un puerto de Camboya, donde tiene previsto construir otra base militar y naval, además de la que piensa construir en Pakistán, junto con esa ciudad de 500.000 habitantes, haciéndose con el control de las rutas marítimas del Golfo. Así que ya veremos cómo reacciona Europa. Creo que Estados Unidos seguramente se querrá hacer el fuerte, pero que ya no necesita tanto el petróleo como antes. Dan, ¿qué relación guarda todo esto con la Organización de Cooperación de Shanghái? Un acuerdo establecido entre diversos países. ¿La perjudica? ¿La debilita? ¿La fortalece, tal vez? ¿Qué puede decirnos al respecto? Refuerza todas las instituciones geopolíticas que ha creado China, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el bloque BRICS, del que es su miembro más poderoso. Mire, el mundo puede elegir entre orbitar alrededor de Estados Unidos o de China. En el primer grupo están Europa, la India y Japón, mientras que en el segundo figuran Rusia, Irán, seguramente Turquía y ahora también Corea del Sur, con esa guerra comercial que mantiene con Japón, Filipinas y Malasia. Vamos, que el planeta se está bifurcando entre estas dos grandes superpotencias. Así que eso es lo que nos espera a nivel geopolítico para los próximos 20 años. Ver por qué lado opta cada uno de los países. Pues yo creo que el aterrizaje de China en Pakistán puede ser el detonante de este nuevo escenario geopolítico a nivel mundial del que ya habíamos hablado anteriormente con usted. Y aunque antes podía parecer solamente una hipótesis, ahora se ha convertido en la realidad geopolítica del momento. Una auténtica lucha por la supremacía y el dominio económico a nivel mundial. En fin, Dan, ¿qué pasa con las guerras cibernéticas? ¿Quién está ganándolas? O mejor dicho, ¿quién está perdiendo menos que el resto? Porque lo cierto es que hay una gran actividad en forma de hackeos. Cuéntenos, Dan, por favor. Yo lo llamo la guerra cibernética de la electricidad, porque los países están utilizando sus redes eléctricas como auténticas armas. En el 2015 se vino abajo toda la red eléctrica y de telecomunicaciones de Ucrania, tras meses de ataques cibernéticos. Y en el 2017 se produjeron una serie de ataques muy sospechosos en Estados Unidos, con apagones el mismo día en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, para los que las compañías eléctricas tardaron una semana en encontrar explicación, lo cual resulta de lo más extraño, porque están todas conectadas a Internet, y si pasa algo se enteran inmediatamente. Y estos últimos días también se están produciendo apagones en Brooklyn. Hace 2 semanas los tuvimos en Manhattan, etc. Por cierto, no sé si será casualidad o no, pero 2 días después de los apagones de Manhattan, el gobierno de Trump decidió hacer nuevas incursiones digitales en la red eléctrica rusa e instalar nuevos programas malignos. Vamos, que Estados Unidos, China, Rusia, Irán y Corea del Norte cuentan con numerosas herramientas que permiten amenazar la seguridad cibernética de otros países. Todos ellos se dedican a instalar programas malignos y troyanos en la red eléctrica de sus enemigos, algo muy peligroso y de lo que debemos empezar a tomar conciencia, porque como uno de esos países se quedara sin acceso a la electricidad, se viviría una situación angustiosa. Y a poco que durara 2 o 3 semanas, las muertes se contarían por millones. Vamos, que están pasando cosas muy feas.
De acuerdo. Por dejar las cosas claras, lo que señala usted es que todas las redes eléctricas están conectadas y que, por lo tanto, todos los países tienen acceso a las redes de los demás, instalando programas malignos en ellas, con puertas traseras incluidas. De hecho, si recuerda, Estados Unidos llegó a hackear el teléfono de Merkel. Pues bien, usted achaca los últimos apagones a una amenaza latente. ¿No es así? Efectivamente. Es más, hace unos días el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a decir que la red eléctrica del país estaba sufriendo un ataque cibernético. No es casualidad que en marzo de este año, cuando había más presión en torno a él, con manifestantes en las calles, con Estados Unidos intentando un cambio de régimen y con Rusia y China apoyando a Maduro por los cientos de miles de millones de dólares en préstamos que le han concedido a Venezuela, la red eléctrica se viniera abajo de repente, con la caída de 2 centrales hidroeléctricas y una ausencia de luz casi total durante todo un mes. Y ahora está pasando casi lo mismo, con un Maduro que culpa a Estados Unidos, quienes a su vez lo achacan a un fallo de la red, que podría serlo, pero que parece más bien uno de los mayores ataques cibernéticos de la historia cometidos sobre un Estado-nación. Las únicas que tienen esa capacidad de poner en jaque la seguridad cibernética de otros países son las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte, Irán, Europa quizá, pero más allá de ellos, el resto poco pueden hacer. Se trata de un frente más en esta guerra en la que todo el mundo utiliza la red eléctrica como arma. Y recordemos que el mes pasado, Estados Unidos aprobó una ley para la elaboración de un nuevo estudio de 2 años sobre cómo hacer que la red eléctrica del país vuelva a ser analógica. Y es que la red actual resulta tan vulnerable con sus protocolos NT, SMP y HTTP, todos ellos conectados a Internet, que el Pentágono lleva 10 años preocupado por ello, hasta el punto de que ahora considera que la única forma de garantizar la seguridad es volviendo a un sistema analógico. Así de vulnerable es el sistema. Y aunque no quieran que la prensa se haga eco de ello para no asustar a la gente, lo cierto es que se trata de un grave problema en materia de seguridad cibernética. Muy bien, me gustaría hablar de 2 temas. El primero es la presencia en China del secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, y del representante de comercio, Robert Lighthizer, con una guerra comercial que continúa abierta. ¿Cómo ve usted las cosas? Y luego me gustaría también que nos hablara de la situación en Hong Kong con una China que insiste en su particular persecución. ¿Dan? Lo de Hong Kong pinta muy mal, la verdad. Volviendo a la guerra comercial, yo creo que el gobierno de Trump va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo provisional para intentar ganar las próximas elecciones, pero a largo plazo no se vislumbra el final, la verdad. China sigue haciendo lo que quiere, que para eso tiene tanta deuda estadounidense y además quiere hacer ver como que se trata de una economía en desarrollo para recibir ese trato preferente. Eso por no hablar del férreo control que ejerce sobre sectores como la banca, el petróleo, el gas, etc. Es posible que China haga alguna concesión a Estados Unidos que impulse el mercado y ayude a rebajar la tensión a corto plazo, pero a largo plazo pocas cosas van a cambiar, y llevamos ya décadas de esta guerra comercial. Y en lo que respecta a Hong Kong, se trata del mayor conflicto político en China de los últimos 20 años, con unas escenas increíbles. Sus calles se encuentran repletas de manifestantes, a lo que ahora hay que sumar los contraataques de otros grupos, en una auténtica batalla campal. Espero que las aguas vuelvan a su cauce, aunque, la verdad, no sé muy bien cómo se va a lograr. Yo, que he estado un par de veces en Hong Kong y que tengo una idea aproximada de cómo están las cosas en la región, tengo la sensación de que las aspiraciones de Hong Kong de lograr una independencia total respecto de China tienen pocos visos de hacerse realidad. ¿Me equivoco? Claro que tienen pocos visos de hacerse realidad. Yo creo que Hong Kong nunca va a lograr la independencia total, que por otra parte es algo que nadie se planteaba hace 2 o 3 años, pero que ahora, a raíz de las nuevas leyes de extradición impuestas por China, ha dado lugar a todo un movimiento que defiende la secesión total respecto del gigante asiático, con gente que incluso está ondeando de nuevo la bandera británica y con entre el 20 y el 30% de la población manifestándose en las calles. Una pregunta rápida, Dan. Hong Kong es una capital financiera a nivel mundial. ¿Cómo influye la situación actual en la economía? Nos quedan unos 30 segundos. A ver, Hong Kong es la tercera capital financiera a nivel mundial, solo por detrás de Nueva York y de Londres. Y la gente que conozco de allí me dice que la cosa no pinta bien, porque la China continental está muy cerca. Así que los inversores están buscando otros núcleos financieros como Singapur y otras zonas cercanas por desarrollar fuera de los tentáculos del gigante asiático.
Estupendo. Dan Collins, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y esta es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado especial, Dan Collins. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.